donde el título de este mensaje se llama La fórmula para un gozo infalible. Y yo quiero contarle, hermano, una pequeña historia. En una oportunidad, creo que fue en la pandemia, con mi esposa estábamos ahí, bueno, dentro de todas las cosas que mi esposa hacía, yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo para comer, para tomar once. Entonces le dije, yo quiero hacer una churrasca, porque dije, pan es mucho para mí, churrasca estamos bien. Entonces le dije, voy a hacer una churrasca, entonces voy a buscar una receta para hacer churrasca. La primera, hermano, vez que intenté, no me quedaron muy buenas, como que quedaron muy largas, no se cocieron crudas, ni una gracia comer esas churrascas. La segunda receta que intenté, tampoco, hermano, tampoco, me quedaron crudas, de nuevo como mal, la mantequilla. ¿No? Y al final, hermano, yo dije, ¿será la receta o seré yo? Porque de repente yo soy el que está mal, porque como todas las recetas van a estar mal. Entonces le dije, ya, Sara, y sé que me piteaba como 1 kilo de harina, así que voy a intentar de nuevo con otro. Ella ya tengo hambre, son como las 10 de la noche. Entonces yo le digo, ya, ahora voy a intentar una última receta y hermano, las mejores churrascas que han probado son las que hago yo. Entonces esas quedaron espectaculares y yo dije esta receta, ¿cómo se llama? Le tomé una foto a la receta, la guardé por ahí en favorito y hasta ahí la tengo, hermano. Cuando hago churrasca voy a esta receta porque no me falla. Si usted la quiere, hermano, 500 pesos. No, hermano, no, hermano, ahí está la receta de churrasca. Pero me quedó espectacular por la receta. Ahora, hermano, algo. Aquí quiero llegar con esta historia, hermano, sin relevancia, que usted ni siquiera debería haber escuchado, lo más probable. Es que si usted en su vida, hermano, enfrenta tristeza, dolor, pena, amargura, lo que pueda estar viviendo, la Escritura hoy día nos va a presentar una fórmula, como una receta, que no va a fallar para mantener gozo en su corazón. Porque con cuánta facilidad nosotros perdemos el gozo, hermano. Perdemos la dicha de estar con Cristo, la felicidad de caminar con Él. Pero aquí vamos a ver, hermano, una receta, una fórmula que no falla. Ahora, hermano, esta forma de presentar el mensaje para mí es bien curiosa porque siento que la Biblia no es una lista de pastillas para la vida, como aquí gozo, aquí para felicidad, aquí para tristeza, aquí para el matrimonio, porque la Biblia es todo un tema, hermano, de cómo el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el tema de la Escritura, pero hoy día, hermano, hay varias palabras que aquí se repiten en este pasaje y para mí la que más me saltaba cada vez que leía este pasaje era la palabra gozo, gozo, gozo. Y usted se va a ir dando cuenta, hermano. Quiero que vea conmigo los primeros 3 versículos de 2 Corintios 7, del versículo 2 en adelante. Vamos a partir en el versículo 2. Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Y luego dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Hermano, si usted quiere aprender la primera cosa que usted debe guardar en su mente y en su corazón para tener un gozo, hermano, que no falla, un gozo que no se quebranta, es amar incondicionalmente. Y lo va a ver acá, hermano. Pablo en estos simples versículos habla de muchas cosas que él hizo y que no hizo con los corintios. Estamos en la segunda carta que podemos leer de las que Pablo le envió a los corintios. Y dentro de unas cosas que él menciona, dentro de una de las cosas que él menciona en el versículo 3, es que él incluso estuvo dispuesto a morir por los corintios, porque fue perseguido también. El propósito, sí, de este pasaje especialmente es dar, por decirlo así, una evidencia contundente a los hermanos del amor que él tiene por ellos. Esa es la primera clave del gozo, amar. Y él les está diciendo, así yo os amo. Algo que nos llama mucho la atención es que Pablo está narrando algo que él vivió. Pero hay algo que él no sabe. No sabe si los hermanos en Corinto a él lo aman, pero él está dispuesto a amar incondicionalmente. Él no les está reprochando o reprendiendo porque no tienen amor hacia él, sino más bien él está hablando del amor que él tiene hacia ellos. De hecho, en el versículo 2 dice una palabra como admitidnos, y uno dice, ¿qué significa eso? Era una palabra para como, hazme lugar en tu corazón para mí, hazme un lugar ahí en tu corazoncito para que yo pueda entrar y almacenar parte de tu amor para mí.
El apóstol Pablo se siente afuera de la iglesia en Corinto de una manera que la iglesia no le ama. Dice, ámenme un poco, yo quiero estar ahí, quiero servirles, pero antes de eso yo quiero mostrarles todo el amor que tengo por ustedes. Y empieza a dar una lista de 3 cosas en el versículo 2. Primero dice, a nadie hemos agraviado. Y algo que dice aquí Pablo es que él cuando estuvo en Corinto no le hizo daño a nadie. No buscó dañar a nadie, ni con sus palabras, ni con sus acciones. No ofendió a nadie. Y eso puede parecer simple, pero es difícil. Hay un dicho, ¿cierto? Que ninguno es moneda de oro, ¿cierto? Para agradarle a todos. O algo así, hermano. Quizás me equivoco con el dicho. Después me pueden corregir, no tengo problema. Pero se entiende la idea. De que es difícil, hermano, ser una persona que agrada a todos. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestro corazón. Puede haber una oportunidad donde quizás por alguna situación que estoy viviendo no sea del agrado de otra persona. Etcétera, hermano. Muchas cosas. Pero Pablo puede decir con certeza que el tiempo, el año y 6 meses que estuvo en Corinto, él puede decir con seguridad que no ofendió a nadie. Luego dice, a nadie hemos corrompido. Pablo, siendo un maestro de la palabra, siendo alguien que enseñaba la palabra, por decirlo así con su testimonio, no había arruinado la moral, la vida espiritual o doctrinal de los hermanos. De hecho, todo lo contrario, había hecho todo para edificarles. Porque el amor, eso es lo que busca, hermano. Busca edificar a otros, busca fortalecer a otros. El amor lo que hace, hermano, es eso, buscar el bien de la otra persona. Yo dejo el egoísmo para servir a otros. Y eso es lo que está mostrando el apóstol. Se da cuenta, hermano, que el gozo está más dentro de lo que podemos hacer nosotros, de las circunstancias externas. Nosotros pensamos, hermano, que el gozo, que la felicidad son las situaciones externas que me rodean. Que yo puedo ser feliz cuando estoy de vacaciones, cuando quizás me puedo estirar en mi cama y descansar, cuando puedo ver o hacer algo que a mí me gusta, pero no en lo diario, no en lo cotidiano. ¿Por qué, hermano? Porque entendemos que el gozo me lo dan a mí las situaciones externas que me rodean. Pero Pablo está diciendo, ¿saben lo que yo hago para tener mucho gozo? ¿Saben lo que Dios a mí me ha dado para yo estar siempre gozoso? La posibilidad de amar incondicionalmente a los demás. Luego pasa a decir, a nadie hemos engañado. Y esto dice, puede ser la palabra defraudar, lo cual está ligado a lo económico. Pablo en muchas ocasiones sabía y habla en sus cartas de que él no deseó nada de los hermanos acerca de lo económico. Y eso es obvio, Pablo muchas veces tuvo que trabajar en otras cosas. Él dice que sabe vivir en abundancia, pero también en pobreza, porque él servía a los demás y lo económico no era un problema. Pero dice que a nadie hemos engañado, a nadie hemos buscado defraudar para obtener algo de ellos. Y los hermanos en Corinto podían verlo. No hemos ofendido a nadie, no hemos corrompido sus caminos y por supuesto no hemos deseado nada de lo económico de ustedes. Pablo dice luego en el versículo 4 que se podía gloriar, por decirlo así, de los hermanos. Me glorío con respecto a vosotros porque a pesar de que era un grupo de hermanos bastante imperfectos, que sería como lo contrario a lo que enseñó el hermano Emanuel sobre ser perfectos, ser maduros, ser capaces, lo contrario eran los hermanos en Corinto. O sea que el mensaje del hermano Emanuel hubiera causado perfecto en la iglesia en Corinto. Y ellos eran gente imperfecta, gente con pecado, gente muy alejada de Dios. La iglesia, hermano, no tenía ninguna diferencia con el mundo. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol, a pesar de eso, yo me glorío en ustedes. Porque a pesar de que estoy triste porque mi carta va a llegar, es una carta la primera, una carta dura, yo estoy contento de lo que he podido lograr con ustedes y he visto lo que Dios ha hecho con ustedes. Pero dice, Dios me ha consolado, lleno estoy de consolación y sobreabundo en gozo, dice, en todas mis tribulaciones. Hermano, ¿sabe lo que puede traer gozo a su vida cuando incluso enfrenta circunstancias difíciles? Es seguir amando a otros incondicionalmente. Muchas veces en nuestras tribulaciones, ¿sabe lo que uno hace, hermano? Es simplemente centrarse en uno. Volverse egocéntrico, egoísta, hermano, arrogante incluso, con situaciones que Dios le ha dado para llevarnos a la perfección, a la madurez, al crecimiento. Y nos volvemos orgullosos de nuestro sufrimiento, hermano. Y eso es algo terrible porque no aprovechamos la circunstancia que Dios nos estaba dando. Pablo estaba aquí lleno de gozo, a pesar de la tribulación, porque más adelante nos va a decir que los problemas estaban fuera, pero el gozo que él tenía era producido en su interior. Casi cuando dice sobreabundo de gozo, lo que él está diciendo es como llego a desbordarme de gozo. Y eso es algo contagioso, porque si se desborda, va a llegar a otros.
Hermano, usted puede ser ese tipo de cristiano gozoso, ese tipo de cristiano amoroso hacia otros y ese tipo de cristiano que da gusto estar, hermano, porque siempre que está es como, aquí estoy con gozo, vamos a servir, vamos a hacer esto, vamos a participar, vamos a estar, vamos a desafiarnos, vamos aquí, vamos a esto otro, sigamos amando a los hermanos, amando a la gente, vamos a amar a Cristo, vamos a predicar su evangelio, pero vamos, sin importar, hay tribulaciones, hay dolor, quizás no voy a poder hacer todo lo que quiera, pero sigo ahí con gozo para servir al Señor. Hermano, ¿quiere ver usted gozo verdadero en su vida? Felicidad. Ame a otros incondicionalmente. Ame a otros sin esperar algo a cambio. Ese gozo va a contagiar a otras personas. Va a ser de ánimo para otras personas. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí yo quiero pasar a un punto. Está de los versículos 5 al 12, que es algo bastante extenso. Usted lo verá también. Pero va a encontrar una segunda clave para tener gozo en su vida. Si el primero es decir, yo porque amo a Dios, voy a amar incondicionalmente a otros, porque Dios me ama incondicionalmente, yo voy a amar sin reservas a otros, voy a entregarme a otros, voy a sobreabundar en buenas acciones. Lo segundo para que usted encuentre el gozo en su vida es arrepentirse de sus pecados. Ahora usted se va a dar cuenta porque mire, vea conmigo versículos 5 al 12. Tenga en mente que aquí Pablo está un poco narrando lo que pasó con la iglesia en Corinto cuando ellos recibieron su primera carta. Si usted recuerda alguno o varios de los mensajes de Primera de Corintios, hermano, que estuve enseñando, creo los días miércoles, si no me equivoco, usted recordará que semana tras semana era ver los problemas que la iglesia en Corinto tenía. Por lo tanto, era solución tras solución, que están comiendo carne de los ídolos, que están peleando, que hay hermanos que han ido hasta juicio juntos, que hay un hermano que está con la mamá con la esposa de su padre, su madrastra. Hay otros que están en fornicación, hay otros que están volviendo a sus caminos, hay unos que malutilizan los dones espirituales, hay divisiones en la iglesia, unos dicen que son de Pablo, de Apolo, de Cristo. Estaba la escoba, como decimos, hermano, en Corinto. Pero ¿qué pasa aquí? Pablo narra cómo fue su reacción al recibir esta carta. Ve ahora sí conmigo, 2 Corintios 7, del 5 en adelante. Porque, de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, porque Tito fue el que llevó la carta. 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Ya está de nuevo el gozo del apóstol. Luego dice, porque aunque os contristé, estamos en el versículo 8, con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, de nuevo el gozo del apóstol, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, y aquí está, para arrepentimiento, con el propósito de arrepentirse, con el fin de que se vuelvan a Dios. Y seguimos la lectura. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, o no hay que remorderse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Hermano, esta parte es una carta, lea estos versículos y es, hermano, una carta a la esperanza. Se abre la esperanza para cualquier pecador, para cualquier persona, para cualquier problema que usted tenga, hermano, porque el gozo está en caminar con Cristo. Y si usted puede, hermano, ver su pecado como Dios lo ve y arrepentirse de su pecado, hermano, usted no tiene pero idea las grandes bendiciones que va a traer a su vida.
Vamos a ver por qué. Pablo fue animado por Tito. Tito tenía que llevar la primera carta. Pablo estaba un poquito nervioso. Llega la carta y el nervio se disipa. Ellos habían recibido su carta de buena manera, habían tomado resoluciones sobre su pecado y habían disciplinado a los que debían disciplinar. Pablo había estado atento al informe de Tito, lo estaba esperando, por eso tenía este temor en su corazón. Pero estos temores que tenía dentro de sí eran porque él pensaba que había trabajado en vano. Tanto tiempo, dice, he estado ahí en Corinto sirviendo. ¿Cuánto tiempo estuve predicando la palabra? Semana tras semana. Estuve a punto de irme y el Señor me dijo que me quedara. Y estuve ahí y prediqué y hablé la palabra. Y ahora están así, como en la primera carta. No hay evidencia de su salvación. Están pecando, estoy triste. Dice, así que Tito, por favor, llévale esta carta y luego cuéntame cómo te va. Espero en Dios que la reciban. Y me imagino al apóstol entregando a Tito y arrodillándose a orar por la situación que tenían los hermanos en Corinto. Pero Pablo vuelve a hablar nuevamente de la consolación que recibió. Porque Pablo, si algo le preocupaba, hermano, era la santidad de los creyentes en Corinto. Esta vez nos explica por qué. Provenía de la recepción de la carta, le había sido consolado por cómo ellos habían recibido la carta. La respuesta de la carta, de lo que Tito le comenta, de cómo ellos habían recibido la palabra, fue de gran consolación. Sus inquietudes iniciales, por decirlo así, se disiparon. Pablo, hermano, había visto cómo los problemas de disciplina, de contaminación y de pecado estaban siendo resueltos satisfactoriamente. Pablo no solamente fue confortado por Tito, al saber, hermano, al saber del cambio de los hermanos en Corinto, sino de algo que él muestra. En el versículo 7 dice el apóstol cómo se regocija. Al final dice, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque él puede ver ahora algo. Y es que los hermanos en Corinto, él tenía la duda de si los hermanos en Corinto aún le amaban. ¿Cómo le iban a seguir amando con tremenda carta disciplinaria, fuerte, que iban a recibir? Porque todos hubiéramos dicho, Pablo, ¿quieres estar bien con los corintios? No le escribas esta carta. ¿Para qué te vas a meter en ese tema? ¿Para qué te vas a meter, Pablo, donde las papas queman? Los corintios ya no tienen, pero ninguna resolución. Ellos van a quedar así. Son una iglesia inmadura, una iglesia carnal. Pablo, ¿para qué? Tú sigue enfocándote aquí en los demás. Pero Pablo dijo, no, yo tengo un pesar con mis hermanos. Voy a escribirles esta carta porque estoy preocupado. Yo los amo. Aunque ellos no me amen, yo los amo incondicionalmente. Pablo les escribe esta carta preocupado por ellos. ¿Y qué hace después? Se encuentra una sorpresa. No solo que habían recibido bien la carta, sino que también ellos le amaban a él. Hermano, amar es una gran bendición. Amar incondicionalmente otra mayor. Pero amar y que el amor sea correspondido es un regalo invaluable. Y algo que vemos aquí es que Pablo había amado tanto a los hermanos en Corinto, él estaba deseoso y él encontraba gozo en amarles, pero encontró mucho más gozo porque después sabe que estos hermanos le aman. Hermanos, ellos querían restaurar la relación que tenían con él. Pablo se animó al ver estos hermanos arrepentidos por su pecado. Y Pablo no escribió, al final dice en el versículo 12, la carta por el que cometió el agravio y por causa del que lo padeció. O sea, no solamente le está tratando de que castiguen o disciplinen al ofensor y que, por decirlo así, consuelen al que ha recibido ofensas, sino que más bien él está escribiendo la carta, por decirlo así, por amor a ambos, para advertirles de los peligros de su estilo de vida. Del estilo de vida de la iglesia, no solamente de algunas personas. La iglesia tuvo un gran pesar. Como dice en el versículo 7, si no me equivoco, dice que hubo vuestro llanto, hubo un gran llanto, un gran dolor. Y ellos tenían, por decirlo así, hermano, mucha pena por lo que estaban haciendo como iglesia. Porque no solamente era que había gente en pecado, no es solamente que había gente, hermano, teniendo acciones que eran reprochables incluso en el mundo. Sino que hay algo más que dice el apóstol en las otras cartas. Dice, todos los demás lo están permitiendo. Todos los demás les parece normal. Les parece que eso está bien. Les parece que no hay ningún problema con el pecado. Han hecho y le han abierto la puerta al pecado para sentarse junto a ustedes en los servicios. Le han abierto la puerta de su corazón porque ahora ven el pecado como algo normal.
Ven el pecado como algo común, de seguro, y me imagino, pero es tan normal en la juventud corinta que pasen estas cosas. Es tan normal en la cultura de los corintios que pasen estas cosas, en la iglesia parece que también. Y mucha gente dice eso, es normal en el mundo que pasen esto, ¿cómo no va a pasar en la iglesia? Y hermano, nosotros no debemos normalizar dentro de la iglesia lo que el mundo normaliza. Debemos nosotros buscar agradar a Dios y no parecernos al mundo. Nuestras leyes son las de Dios, no las del mundo. Había un amor en Pablo al advertirles de su estilo de vida. Ellos tenían mucho celo y disposición para enmendar lo que había pasado. Y esa era una actitud general de la iglesia. De seguro, hermano, aquí Pablo sabe, y Tito le comenta que habían muchas cosas con mejorar, porque está hablando de la disposición que tienen más de todas las cosas que han hecho. Él está hablando de lo que quieren hacer, del dolor por el pecado, del deseo de cambiar. Pero algo que vemos, hermano, es que Pablo, siendo este hombre de Dios que es, quería restaurarles y extender gracia. No solamente quería, hermano, reprenderles. Muchas veces la disciplina, estos problemas en la iglesia, hermano, se ven como opciones simplemente para yo decir lo que pienso. Veo a un hermano que está mal, me acerco, le digo, mira, esto está mal en ti, está mal en ti, yo tengo razón. Posiblemente sí, hermano, pudiéramos tener razón, pero ¿cuál es nuestro deseo? ¿Tener la razón o ganar al hermano? Que el hermano cambie, que el hermano vea mi amor por él, que el hermano vea que yo estoy preocupado por su alma y no por mi actitud, no porque yo tenga razón. Hermano, de seguro, hay muchas situaciones donde usted pueda tener la razón, pero eso no significa, hermano, que la razón o tener la razón sea más importante que amar a mi hermano. Queremos restaurar, queremos dar gracia, queremos servir, queremos, hermano, restaurar a las personas, porque para eso es la iglesia. A veces nosotros en la iglesia, hermano, creemos que debemos mostrar una imagen de perfección y no es así, hermano. Debemos ayudarnos en nuestras falencias, en nuestros problemas. Aquí está lleno de personas heridas. De seguro quizás usted, hermano, tiene problemas en su trabajo, problemas en el matrimonio con sus hijos, hermano, algún problema emocional. Pero debe abrirse a que la iglesia, la palabra, sea de instrucción para usted. No podemos cerrarnos, hermano, porque aún hay pecado habitando en nosotros. Y aquí en la iglesia, hermano, no queremos tener un museo de santos, sino que lo que queremos tener es una comunidad que se perdone, que se ame, que se sirva. Que cuando veamos a un hermano caer, digámosle, ¿sabes qué, hermano? Vamos adelante. A una iglesia, hermano, que es un museo de santos, dice, hermano, no se preocupe, no pasa nada. No, hermano, ¿sabe qué? Lo que usted ha hecho es así de fuerte, pero vamos adelante, vamos a servir, vamos a honrarnos, vamos a amarnos unos a otros. Porque Cristo lo que quiere es restaurar las almas de las personas. Y ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que la iglesia sea un lugar, hermano, donde nos amemos y nos perdonemos y nos restauremos. Hermano, ¿se ha dado cuenta que hay mucha gente que a veces llega a iglesias y en vez de sentirse recibido, se siente, por decirlo así, hermano, como rechazado por algunos hermanos, porque ven la ropa con la que llega, ve quizás el tatuaje con el que llega, y la gente que hace mirar feo es mirar de otra manera, cuando la iglesia debe ser un lugar donde nosotros, hermanos, recibimos a las personas? Pero Pablo está diciendo acá, hermanos, qué bendiciones ver cuántos se han arrepentido. Ese es, hermano, lo que debería causarnos gozo. No cuánto la iglesia parece santo, sino cuánto nos volvemos a Dios. Porque, hermano, aún hay una realidad en nosotros. Es que nosotros, por decirlo así, hermano, seguimos en pecado. Pablo está contento de que ellos se hayan arrepentido, porque sabía el por qué se habían arrepentido, la gloria y la santidad de Dios, y el para qué, su propia santidad y beneficio. Porque, hermano, la disciplina bíblica no es un castigo que se impone por una mala acción, sino es el medio de rectificación de un camino errado. Pablo había escrito una carta muy severa y él dice, hermano, en el versículo 9, que se goza no porque simplemente ellos estaban tristes por la carta, dice porque habéis sido contristados. Porque claro, la carta que les escribió Pablo era dura, era severa, era firme, era fuerte. Hermano, cualquiera se hubiera enojado si le dicen, tú eres muy inmaduro. Tú eres alguien que está peleando con otros hermanos, eso es inmadurez. Tú guardas rencor, eso es inmadurez, decía el apóstol. ¿Saben qué? Ustedes están viviendo carnalmente. ¿Por qué? Porque mal utilizan los dones. Porque se sienten orgullosos de sus líderes, pero ustedes no aman, no sirven, no están sirviendo a otros, no están atrayendo a otros, porque ustedes están en pecado.
Hermano, el apóstol nos está diciendo, bueno, se parecen al mundo, pero ¿qué importa? Mientras vayan a la iglesia está bien, no se preocupen, vamos a solucionar. Vean el pecado como Dios lo ve, no den ni un centímetro de espacio al pecado dentro de la iglesia. Sean firmes, confróntenlo. Quizás esto les causó mucha tristeza a los hermanos, pero aquí el apóstol pasa a decirnos que hay una tristeza y una tristeza según Dios y una según el mundo, porque la tristeza que es según Dios, en el versículo 9 dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y es que, hermano, ¿sabe qué? Cuando usted está firme, usted está caminando en santidad, usted está amando a otros, usted está sirviendo dentro de la iglesia, hermano, usted está recibiendo grandes bendiciones espirituales en el cielo. Si quiere, para confirmar esto, vamos a 1 Corintios, capítulo 3, por favor. 1 Corintios, capítulo 3. Hermano, en 1 Corintios, capítulo 3 se nos da una explicación de lo que va a ser un evento llamado el Tribunal de Cristo. Si queremos resumir lo que es el Tribunal de Cristo, es un evento para todos los creyentes en el cielo, cuando ya vayamos a la presencia del Señor, donde se van a evaluar sus obras que usted hizo con la intención de agradar a Dios, de dar gloria a Dios, y las que no. Las que hizo para agradar a Dios, hermano, van a pasar, por decirlo así, y las que no hizo para agradar a Dios serán quemadas. Y recibirá recompensas por las que Dios dice, estas tú las hiciste para mi gloria. Ahora, en el versículo 15 de 1 Corintios 3, que es a lo que quiero llegar, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque aquí no está en juego la salvación, aunque así como por fuego. Lo que está diciendo es que, hermano, si nosotros no estamos caminando con Dios, si hay pecado, si no nos hemos purificado, si no nos hemos arrepentido del pecado, usted está perdiendo muchas recompensas celestiales. Usted está perdiendo muchas recompensas que Dios le da. Porque quizá usted puede estar sirviendo en la iglesia, pero no lo hace con un corazón para agradar a Dios. Usted puede estar sirviendo a los hermanos, pero no lo hace con un corazón para traer gloria a Dios. Y eso es un problema. Muchos dirían, entonces mejor no sirvo. No, hermano, todo lo contrario. Cambie su corazón, arrepiéntase de la actitud que tiene. Quizás lo hace porque le gusta. Y hermano, es difícil a veces alinear nuestro corazón. Pero en su intimidad con Dios, en su oración, usted puede evaluar su alma, sus intenciones, su corazón. ¿Lo estoy haciendo verdaderamente para agradar a mi Dios o lo estoy haciendo porque me quiero agradar a mí? Porque quiero ver cuánto los hermanos pueden notar que yo soy un buen hombre, una buena mujer. Cuánto pueden ver que yo soy servicial, que soy amoroso, por eso estoy. ¿O estoy porque quiero traer gloria al Señor? Esa es una buena pregunta, hermano, que usted pudiese hacerse en la oración. Y así decir, Señor, yo voy a corregir mi corazón para servirte, para honrarte, para agradarte. Porque eso es, hermano, para lo que estamos acá, para servirnos, para amarnos, para agradar al Señor. Pablo había escrito esta carta severa, pero era, hermano, por amor a los hermanos, para que no perdieran recompensas. A veces, hermano, una reprensión necesaria es útil, porque nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Yo no he estado involucrado en la iglesia. Yo pudiera hacer cosas, pero no las hago. Yo hago algunas, pero las hago con una mala intención, para agradarme a mí, para enorgullecerme. Pero quiero hacerlo para dar gloria al Señor, para traer gloria a su nombre. Por eso quiero servir, por eso quiero amar a otros, por eso quiero involucrarme. Según este pasaje, hermanos, los dos tipos de tristeza que se nos mencionan, está primero la tristeza que es según Dios, la que produce arrepentimiento, un cambio de mentalidad. En el versículo 10 se nos dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nos guía, hermano, al primer amor. En Apocalipsis capítulo 2, permítame leer este pasaje, por favor. En Apocalipsis capítulo 2, hermano, dice aquí la palabra. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Luego dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermano, ¿sabe qué pasaba con la iglesia en Corinto? Que había sido una iglesia que prosperó en medio de los conflictos que estaban viviendo en Corinto. Pero ¿sabe, hermano, qué pasó en ese tiempo que estaba el apóstol Pablo? Ellos sirvieron, crecieron, avanzaron. Pero algo que usted puede ver, hermano, es que eso se había diluido con el tiempo. Habían dejado ese primer amor. Y el apóstol Pablo en la carta le dice, arrepiéntanse de su pecado. Hermano, quizás deberíamos arrepentirnos ahora de nuestro pecado, porque hemos perdido el gozo de servir a Cristo.
Hemos perdido el gozo de venir a la iglesia y hacer algo tan simple como cantar. Hemos perdido el gozo, hermano, de recordar la salvación que Dios nos dio, perdón. Hemos perdido el gozo de estas cosas. Pero el apóstol dice, ¿qué gozo? Es una vida de arrepentimiento. Es como, hermano, que cada vez que usted peca, puede notar ese pecado, se arrepiente, hermano, su relación se restaura con Dios. Por eso la tristeza que Dios nos produce al ver nuestro pecado, cuando usted puede decir, sí, yo he hecho mal, hermano, es una gran bendición. Porque, hermano, a veces hay personas que están 10 años en la fe, 20, 30 años, y siguen con los mismos pecados. Siguen con los mismos problemas. No se quieren arrepentir. Pero la plenitud a la que nos llama el Señor es algo irrevocable. Él dice, de esto no hay que arrepentirse. Pero es otra palabra. Él está hablando de esto. No hay que avergonzarse. No hay ninguna pérdida con esto. No hay ningún problema. Porque arrepentirse, si me arrepiento, no hay nada entonces de qué arrepentirme respecto a eso. No pierdo nada, solo estoy ganando. Pero la tristeza que es según el mundo, como dice, produce muerte, porque produce desesperanza, produce dolor. Es solo una melancolía espiritual, si puedo decirlo. Es un remordimiento de las acciones. Puede ser por el dolor que le produje a otros, por el dolor que me produje a mí mismo, por lo que perdí, por las consecuencias, más que ser una ofensa a Dios y no tener el deseo de acercarme. Esa es la tristeza del mundo. Posiblemente, hermano, usted se encuentra gente en el mundo que tiene tristeza por sus pecados, por lo que ha hecho. Y usted dice, pero mira, él está arrepentido. No, muy probable. Quizás él está viendo que por mentir en su trabajo y recibir algunos beneficios fue despedido. Y eso le causa tristeza. Quizás unos pueden ver cómo el adulterio trajo problemas a su familia y perdió a su familia, a sus hijos. Y quizás le cause tristeza, pero produce desesperanza, porque el arrepentimiento no es según Dios. Cuando nosotros pecamos, hermano, y el Señor obra en nuestro corazón, hermano, nuestra relación con Dios se restaura. Los creyentes, hermano, deben arrepentirse. A veces nos lo preguntamos los creyentes, ¿para los creyentes es necesario el arrepentimiento? Y es por supuesto que sí. Porque arrepentirse, hermano, es cambiar de opinión, no para ser salvo, sino para tener comunión con Dios. La reprensión amorosa de Dios, hermano, es necesaria porque es una muestra de amor. Vamos a Proverbios 27, hermano. Quiero que vea ahí conmigo un pasaje en Proverbios 27. Proverbios 27, hermano, versículos 5 y 6 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hermano, se pregunta usted, ¿cómo sería que alguien se acercara y yo le dijera, hermano, esto está mal en su vida? Corríjalo porque le va a traer problemas en su matrimonio, en su crianza, en su fe al Señor. ¿Cómo respondería usted a eso? Hermano, usted no sabe nada. Hermano, usted no sabe nada. Pastor, ¿cómo va a saber usted eso? ¿Cómo sería nuestra reacción? Hermano, mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la palabra. Estamos preocupados por su alma, estamos preocupados por su corazón. ¿Cómo sería nuestra reacción? Por eso, hermano, el arrepentimiento es humildad. Es reconocer lo que hemos hecho mal, hermano, para que el Señor restaure. El Señor mismo dijo en Apocalipsis 3:19, yo los reprendo porque los amo. Dice, porque quiero ver un cambio en su vida. Si la disciplina produce en mí santificación, debe ser más soportada que sufrida. Por eso el apóstol estaba lleno de gozo, porque sabía que Dios estaba trabajando en los hermanos en Corinto. Porque sabía que Dios estaba cambiando sus vidas. Porque sabía que Dios estaba restaurando una relación con ellos. Porque sabía que ellos se habían llenado de un peso de su propio pecado. Dijeron, el apóstol decía, a mí me pesó, ¿sabes qué? Me pesó haber escrito esta carta porque dije, voy a perderlos. Pero a la larga, dice, mayormente yo ahora me gozo, porque ese peso que tenía ahora se convierte en gozo porque ustedes cambiaron. Hermano, usted quizás en su familia, con sus hijos, con su hija, con su esposo, con su esposa, ha tenido que hablar algo que es difícil y usted dice, no quiero hacerlo porque sé que esto puede ir súper mal.
¿Y usted qué hace? Ora, busca al Señor, busca a Dios, dice, Señor, dame palabras. Y cuando lo habla y hay una respuesta positiva y usted dice, vamos a cambiar, vamos a restaurar la relación, hermano, somos llenados de un profundo gozo, de satisfacción, dan ganas de hacer todo de nuevo, restaurar, borrón y cuenta nueva, todo queda atrás. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay un arrepentimiento verdadero. Pero cuando no lo hay, decimos, de seguro va a volver a esto otro, va a volver a pasar. No hay por qué hacerse ilusiones, no hay por qué tener esperanzas, no hay ningún cambio. Pero un arrepentimiento verdadero, hermano, cambia todo, porque nos damos cuenta que Dios está obrando. Y si Dios está obrando, hermano, va a haber un cambio profundo en nuestro corazón. ¿Cuáles fueron los resultados que nos menciona el versículo 11, hermano, de, por decirlo así, la iglesia en Corinto? Primero, ellos pusieron gran empeño y solicitud. Cuando dice solicitud, regularmente el pasaje, que es una palabra que también se repite mucho, habla de disposición, de estar dispuestos a. Entonces la solicitud que ellos tenían es la disposición a, por decirlo así, reponer el daño que ellos habían causado. Quizás de estos hermanos que peleaban por litigios, que tú tuviste esta plata, yo te pasé esto y estaban peleando por dinero, dijeron, ¿saben qué, hermano? Yo sí, me equivoqué con esto, vamos a trabajar. O sí, hermana, yo hice esto, vamos a trabajar. Otros se vindicaron y defendieron disculpándose y reconociendo que habían ofendido al apóstol, aunque sabían que en realidad habían ofendido a Dios, diciendo, nos disculpamos, pedimos perdón. A ti, apóstol Pablo, al Señor primeramente por nuestra actitud. Otros, dice el versículo, que estaban indignados. ¿Qué indignación dice? Estaban enojados por la conducta de este hombre. Ahora sí podían verlo. Ahora sí podían decir, oye, eso era muy feo y nosotros lo estábamos aceptando. Estábamos engañados. ¿Qué indignación nos produce? Y luego dice, ellos tenían un fuerte temor reverente hacia el Señor, porque la carne produjo todos los pecados que ellos tenían, pero el Espíritu los había llevado a temer a Dios. Debemos entender que era Dios quien estaba obrando. Y hermano, un consejo, no se sienta cómodo con su pecado. A veces, hermano, nosotros hemos luchado con algo tanto tiempo que hemos llegado a la conclusión de que vamos a tener eso siempre ahí en nuestra vida. Y que no vamos a llegar a ningún momento donde podamos decir, lo vencí. Y eso en cierta parte, hermano, tiene cierta razón, porque el pecado, por decirlo así, siempre se intenta aferrar a nosotros. Pero hay algo que olvidamos. Y eso es, hermano, que Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado. Y si Él nos ha dado el poder, podemos vencerlo, pero debemos estar firmes en Él. No viva ni acomode el pecado a su corazón, hermano. La vía para el gozo es el arrepentimiento, pero si permite el pecado en su vida, va a tener una vía para la tristeza y la desesperanza. ¿Quiere saber cuál es la clave del gozo, hermano? Vea su pecado como Dios lo ve y arrepiéntase. Arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntase, hermano, cuando se aleja de Dios. Arrepiéntase, hermano, cuando murmura, cuando calumnia, cuando se enoja, cuando tiene pensamientos lascivos, cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, cuando hay en su mente deseos impropios, hermano. Arrepiéntase de esos pecados. Y va a ver cómo la vía del gozo empieza a tomar, hermano, un camino real para nosotros. Empieza a ser verídico. Empezamos a encontrar gozo porque al arrepentirnos usted llega a una conclusión. El Señor me ha perdonado. El Señor me ha perdonado. El Señor dice, hermano, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y yo creo eso, hermano. Porque cada vez que hay pecado en mi corazón y yo me arrepiento y pido perdón a Dios, ¿sabe qué pasa, hermano? El Señor me perdona. Porque Él así lo prometió. Pero si no confieso, mi pecado sigue ahí, sigue dañándome, sigue aferrándose a la vida. Pero vamos a llegar a un último punto, hermano. Aquí en los últimos versículos 13 en adelante, dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Y luego dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo nuevamente comenta, él se alegró, se gozó mucho en el regreso de Tito,
porque casi Pablo solo al ver el rostro de Tito sabía lo que había pasado. Estaba de ánimo porque los discípulos en Corinto habían recibido con ánimo su carta, su reprensión y estaban cambiando. Era una alegría porque toda la iglesia estaba en sintonía con este pensamiento. Pablo pasó del desánimo tan intenso a un gozo abundante solo por saber esta noticia. ¿Por qué? Porque veía como Dios estaba obrando. Qué bendiciones cuando como iglesia, hermano, podemos unirnos en un pensamiento y no hay detractores. Decimos, hay que construir para, no sé, hacer esto otro, vamos a hacerlo. Hay que dar a misiones, vamos a hacerlo. Hay que evangelizar, vamos a hacerlo. Hay una actividad donde podemos traer invitados, vamos a traerlos, vamos a orar juntos. Quizás yo no he invitado a nadie, pero voy a orar por el que está invitando, voy a orar por la persona que viene, voy a orar por esta familia. Hay un enfermo, hermano, estamos orando, vamos a ayudar, hermano. Y ahí estamos todos en un pensamiento. Pablo y Tito, lo más probable es que ellos hayan tenido una conversación larga por lo que estaban pasando, y Pablo le había dicho a Tito, mira, ¿sabes qué? Yo tengo mucha confianza en los hermanos, yo me glorío mucho de ellos porque ellos son hermanos firmes y fuertes, pero están muy alejados del Señor. No sé cómo vayan a reaccionar, Tito. Te estoy mandando, Tito, a un problema, te estoy mandando a un conflicto. Pero Tito dice, voy. Y cuando vuelve, Pablo se alegra, no quedó avergonzado. Era tan grande porque dice que ahora confía en los corintios. ¿Por qué? Porque habían sido obedientes, según el versículo 15, y esto trajo gozo. Que él diga, me gozo en ustedes, me gozo porque tengo confianza en ustedes, es la idea de, estoy confiado de la obra que está haciendo Dios en ustedes. Y tiene que pensarlo muy honestamente, hermano. ¿Quiere ver un gozo permanente en su vida? Primero, amar incondicionalmente. Segundo, arrepentirse de sus pecados. Y tercero, vea a Dios obrar. ¿Qué quiero decir con esto? Decida gozarse en la obra de Dios, en lo que Él puede hacer y en lo que está haciendo. Siempre va a encontrar, hermano, una razón para estar contento, porque Dios siempre está obrando. A veces nosotros nos centramos en el 10% que está mal, pero no en el 90% donde Dios está obrando. Y eso, hermano, trae desánimo a nuestra vida. Pero el gozo de decir, mira, Dios está orando, qué bendición, Dios está orando. Vemos a veces cosas en la iglesia que nos desagradan, o hermanos quizás que hicieron algo que no es correcto, y creemos que Dios no puede hacer algo. Y nos centramos en eso y produce desánimo. Sin embargo, si nos centramos en lo que Dios sí está haciendo, vamos a ver su mano obrar en nosotros. El mismo apóstol tenía, por decirlo así, temor de haber confiado, creído en vano, haber trabajado en vano con los corintios. Pero su gozo se hubiera perdido si descubría que los corintios no cambiaron, no respondieron a este mensaje, porque hubiera sido inútil lo que él hizo. Pero Dios le dio una demostración contundente de lo que él estaba haciendo con estos hermanos. ¿Y cuál había sido el instrumento? El mismo apóstol Pablo. Hermano, ¿quiere usted sentir un gozo inquebrantable, un gozo infalible? Entonces póngase a disposición para ser usado por Dios. Quizás tenga que decirlo, yo quiero servir, quiero involucrarme. ¿Cómo puedo hacerlo? Y hermano, evangelice, invite, disipule, sirva, involúcrase. Hay tanto aún por hacer, hermano. Para usted, hermano, que está luchando con el ánimo y en el gozo en el servicio, piense en todo lo que Dios le ha permitido vivir y hacer. Y no hay nada que haya sido hecho en vano mientras Dios aún esté obrando. Él puede florecer plantas desde el pavimento. Él puede dar fruto de un árbol seco. Puede brotar semillas en medio de las rocas y todo vale la pena si sabemos que Dios está obrando. Hermano, Dios está obrando acá en la iglesia. ¿Usted se unirá a lo que está haciendo Dios o usted, hermano, mirará de lejos y va a criticar lo que Dios está haciendo? Todo vale la pena. Todo vale la pena si Dios está obrando. Hermano, ¿usted está involucrado viendo cómo Dios está obrando? ¿Ha visto, hermano, que en la iglesia hay gente que ha puesto su fe en Cristo? Gente que se va a bautizar, gente que está discipulando, gente que está evangelizando. Hermano, yo me gozo mucho en esas cosas, porque veo que Dios está obrando. Gente que está viniendo, gente que está sirviendo, gente que está escuchando la palabra, gente que se está nutriendo, matrimonios restaurados, hijos que sirven al Señor. Eso es una bendición, hermano, porque Dios está obrando. Pero a veces perdemos de vista eso porque una reunión se hizo a una hora que yo no podía ir. O porque no me dijeron esto a mí. O porque quizás algo a mí no me gustó.
un juego de una reunión no me gustó. ¿Se ha dado cuenta, hermano, las cosas en las que a veces uno pone la mirada? Son cosas tan simples, tan efímeras, tan pequeñas, que no nos damos cuenta en lo que Dios está obrando verdaderamente. Pero vea a Dios obrar. Cada hora invertida, cada noche desvelada, cada litro de benzina gastado, cada peso invertido, cada lágrima derramada, todo tiene una recompensa, nada tiene pérdida si confiamos que Dios está obrando. Y eso, hermanos, es algo de mucho gozo. Pablo tenía una gran duda. No le importaba saber si él iba a poder comprar cosas. No le importaba saber si él iba a ser reconocido. Él tenía una preocupación y era, no sé si mi trabajo va a tener resultado. Estoy triste por eso. Invertí tanto en este hermano en Corinto y Tito, no sé qué vaya a pasar. Por favor, llévales esta carta. Que la escuchen, por favor, que la lean. Dile que estoy muy preocupado por ellos, de que no hayamos corrido en vano. Así que por favor, llévala. Y me imagino a Pablo ahí, saliendo de la casa, mirando cuando viniera a Corinto. De repente, estoy muy ansioso, Señor, voy a orar. Estoy esperando a Tito que venga luego y de repente en el horizonte me lo imagino, llega Tito. Tito con una sonrisa de oreja a oreja. Pablo, no tienes idea. En Corinto tu carta fue leída. Dios está obrando, Dios está cambiando la vida de las personas. Pablo, gózate conmigo. Y Pablo dice, sabía que Dios podía hacer eso. Y estoy contento, estoy gozoso. Hermano, ¿qué es lo que le trae gozo a usted? ¿Le trae gozo, hermano, ver cómo Dios obra? ¿Le trae gozo ver cómo Dios, hermano, va cambiando la vida de las personas? A usted le sorprendería, hermano, el pasado de muchas personas acá en la iglesia. Le sorprendería donde hubiéramos terminado, hablo en general, si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas. Hermano, ¿no le da gozo que en la iglesia hay hermanos que a veces lleguen temprano a ordenar todo acá el servicio? ¿No le da gozo ver hermanos que vengan día sábado, viernes, miércoles, martes a hacer aseo acá? ¿No le da gozo ver que cada vez que terminamos el culto hay hermanos contando la ofrenda? ¿No le da gozo ver, hermano, que podamos apoyar a 12 hermanos, a 12 misioneros, que muchos de ellos a veces hablando, hermano, pasan necesidad, pasan dolencia y sabe que, hermano, no porque administraron mal su dinero, no porque pidieron préstamos, sino sabe por qué, hermano, porque dedicaron su vida al Señor. Y eso debería darnos gozo, porque usted puede ser parte de eso. ¿No le da gozo ver, hermano, que haya hermanas, hermanos que estén ahí con los niños enseñando? ¿No le da gozo ver, hermano, ese tipo de cosas? Porque a mí me da mucho gozo, hermano, ver que mi hija quizás ahora tiene 6 meses, pero cuando tenga 6 años pueda escuchar la palabra y pueda estar hermana Connie, hermana Sofía, hermana Jane, hermana Yael, hermana Bárbara, enseñándole la palabra. Y eso para mí es de gozo, hermano. Y debería darnos gozo, que hayan hermanos dispuestos a servir. Pero usted también puede ser uno, hermano. No tiene por qué verlo de fuera. Puede ser parte. Pablo dice, yo estoy gozoso de ver cómo Dios está orando. Yo estoy gozoso de ver cómo Dios está orando. Y él nunca dice, yo estoy gozoso porque mira mis logros, mira lo que logró mi carta, los hermanos en Corinto me están haciendo caso. Dice, Dios está orando. Él era el instrumento, pero Dios está orando. Hermano, vea así su vida. Usted puede hacer muchas cosas. Si se encuentra desánimo, se encuentra con tristeza, diga, Dios está orando. Quizá usted, hermano, está orando muchas cosas, mucho tiempo, por la salvación de una persona. Ha estado orando mucho tiempo. Y qué bendición sería unirnos en esas oraciones. Para eso tenemos los días miércoles, venimos, oramos, hermanos. Nos ponemos ahí en sintonía, hermanos, hermanas, juntos a orar por las peticiones que hay en nuestro corazón. Y quizás, hermano, puede ser que en mucho tiempo no veamos los resultados, pero confiamos en algo. Dios está obrando. Dios va a hacer su obra. Hermano, esa debe ser la confianza. Si quiere tener gozo, no lo olvide, ame incondicionalmente y se va a dar cuenta de una bendición mucho más grande. Hermano, arrepiéntase de su pecado, no viva con su pecado, hermano. El pecado solo va a traer tristeza a su vida. Arrepiéntase de ese pecado, hermano. Y por último, hermano, vea que Dios está obrando. Dele la gloria a Él por lo que por usted, por lo que en otros Dios puede hacer. Así que, hermano, gocémonos en esto. Es una fórmula, como digo, infalible, hermano, para el gozo. Porque nunca he encontrado a alguien que diga, yo amo mucho a otros, yo sirvo mucho en la iglesia, yo estoy amando, estoy sirviendo, me arrepiento de mis pecados, estoy viendo cómo Dios obra, y sea una persona triste, sin gozo. Porque ahí encontramos el gozo infalible que Dios trae, cuando estamos involucrados en sus planes y en sus deseos.